Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro virtual con la Fundación Acción contra el Hambre, galardonada en la categoría de lucha contra el hambre en la 11ª edición de los premios Luis Noé Fernández. Estos premios los convoca la Fundación Alimerca desde el año 2010, llevan el nombre del fundador del grupo Alimerca y tienen como objetivo galardonar experiencias en el ámbito de la nutrición y de la acción social contra el hambre. Se convocan en 3 modalidades: nutrición, asistencia alimentaria y lucha contra el hambre, y es de esta tercera categoría de la que vamos a conocer hoy al galardonado de esta edición. Toda la información sobre los premios y también sobre la Fundación Alimerca la pueden encontrar en nuestra página web www.fundacionalimerca.es. Como saben, este año está siendo especial, diferente, y debido a la situación sanitaria no vamos a poder celebrar el encuentro presencial de entrega de los premios Luis Noé Fernández. Por eso estamos organizando estos encuentros virtuales con los galardonados. Este es el segundo. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer cómo es la realidad de una persona, de un niño concretamente con fallo intestinal, a través de la asociación NUPA, galardonada en la categoría de asistencia alimentaria. Hoy vamos a abordar la investigación aplicada a la lucha contra el hambre y lo haremos de la mano del director general de Acción contra el Hambre, Olivier Longuet, y de su director de I+D+I, Amador Gómez. Enseguida se los voy a presentar. Antes quiero recordarles que pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios a través del formulario que verán a la derecha de la pantalla de emisión. Les aconsejo que utilicen esta oportunidad, que aprovechen la oportunidad de poder enviarnos sus preguntas para que luego ellos puedan responderlas al final de sus intervenciones y hagamos de este encuentro algo mucho más interesante y participativo. En un momento les saludamos, pero antes quiero también presentarles al invitado que nos acompaña hoy aquí en plató, el profesor Luis Ignacio Álvarez. Luis Ignacio, Nacho, si me permites que te llame. Por supuesto que Muy sí. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, un placer como siempre, Marta. Gracias, Luis Ignacio. Nacho, como lo conocemos. Perfecto. Y como le llamamos ya, es de la familia, es profesor en la Universidad de Oviedo y es experto en innovación social y fundaciones, y además es jurado en la categoría de lucha contra el hambre de los premios Luis Noé Fernández. En un momento, Nacho, si te parece, vamos a comentar un poco cómo ha sido la trayectoria, vamos a decirlo así, de Acción contra el Hambre en nuestros premios, que por fin este año ha sido galardonada, pero ya llevaba varios años siendo candidata. Enseguida lo comentamos, pero antes, si les parece, vamos a ver un breve vídeo. Pocas presentaciones hacen falta para Acción contra el Hambre, pero vamos a ponernos un poco en situación con este vídeo y enseguida comentamos. Acción contra el Hambre es una fundación española que forma parte de la Red Internacional de Acción contra el Hambre en el mundo. Trabajamos en más de 50 países. Somos una organización humanitaria aplicando los principios de los convenios de Ginebra. Acción contra el Hambre es una organización técnica. Tenemos muchos médicos, enfermeras, nutricionistas e ingenieros, siempre trabajando la mano en la mano con la gente que en primera línea sufren el hambre, estén donde estén en todo el mundo. Gracias a la Fundación Alimerca y gracias al jurado de los premios Luis Noé Fernández por haber incluido a nuestra organización en la categoría de lucha contra el hambre. Para nosotros es un gran reconocimiento y para todos los equipos de Acción contra el Hambre en el mundo nos da mucho ánimo y un impulso para seguir trabajando entre todos para acabar con el hambre, una lacra que entre todos vamos a conseguir erradicar dentro de muy poco. Gracias. Bueno, me gusta mucho el final del vídeo, ¿verdad, Nacho? Sí, ese mensaje esperanzador de Olivier Longuet, director general de Acción contra el Hambre, al que saludaremos ahora mismo. Nacho, estamos cerca de erradicar el hambre, dice Olivier Longuet. Bueno, es un reto importante por delante. Ojalá, ¿no? Es una gran pandemia, ahora que está tan de moda la palabra pandemia, latente, global, que afecta a todo el mundo y en el que, bueno, pues que la sufren día a día pues millones de personas en cualquier ámbito, ¿no? En especial, bueno, que uno de los motivos que comentamos en el jurado que nos reunimos para el premio,
pues fue un poco el tema de los niños, ¿no? El tema de los niños en una situación de pobreza extrema, de malnutrición aguda, que motiva intervenciones como la de Acción contra el Hambre, por supuesto. Acción contra el Hambre, como les decía antes, llevaba muchos años presentándose a estos premios siendo candidata, pero todavía no había llegado el momento de que el jurado se decantase por ella. ¿Este año por qué sí? Sí, este año, la verdad que como todos y cada vez más en la trayectoria de los premios Luis Noé Fernández, la verdad que llegan un grupo de candidaturas, 11, en este caso, en esta ocasión, con un nivel que realmente justificaría el premio para absolutamente cada una de ellas, ¿no? ¿Qué nos llevó en esta ocasión a declinarnos hacia la Fundación Ayuda en Acción, ¿no? Acción contra el Hambre, perdón, Acción contra el Hambre? Pues básicamente 5 cuestiones clave. Quizás la primera, la razón de ser, el fundamento del premio en sí mismo. Trata de reconocer la trayectoria, la intervención de entidades o un grupo de entidades con una acción directa en temas de hambre o en temas de malnutrición, de desnutrición infantil, de desnutrición en general. Creíamos que en el ADN de esta entidad todos esos valores laten por sus venas, entonces qué mejor que esta fundación para que recibiera el premio en esta ocasión. En segundo lugar, creíamos muy interesante pues, cuestiones como, por ejemplo, cuestiones organizativas. En particular, valoramos mucho la innovación, la sostenibilidad en las metodologías de intervención y, de nuevo, la ganadora pues, nos demostró con el proyecto, la candidatura, que presentaba pues, aspectos muy interesantes en donde siempre se está innovando y siempre intenta llegar a los beneficiarios pues, del modo más eficaz posible. También por el momento en el que nos encontramos buscábamos alcance, impacto, y ahora mismo la ganadora está presente en más de 50 países. No, probablemente con muchísimos más proyectos, pero bueno, desde el punto de vista de la cobertura, del alcance a nivel global, creíamos que se llegaría a muchos ámbitos. De un modo muy específico nos fijamos en un aspecto de la candidatura centrado en la intervención que están llevando a cabo en el Sahel. En el Sahel, sobre todo, como comentaba antes, con niños menores de 5 años que están en una situación de desnutrición muy severa o muy aguda. Creo recordar que en la candidatura se hablaba de hasta 16 millones de niños en esa situación. Y ya quizás el último punto, pues es un poco, o intentábamos reflejar la trayectoria de esta organización y sobre todo el compromiso de tantos años a la hora de invertir en la lucha contra el hambre. Había que dar ese paso, había que hacer ese reconocimiento explícito y creemos que nadie mejor que Acción contra el Hambre para llevarlo a cabo. Quizás esos fueron los principales puntos que tuvimos en cuenta. Desde luego, como ven, sobraban los motivos para que Acción contra el Hambre fuese galardonada en nuestros premios Luis Noé Fernández. Y yo creo que ya, Nacho, vamos a saludar a su director general, perfecto, Olivier Longuet, que ya nos escucha. Olivier Longuet, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este encuentro y, desde luego, pues lo que acaba de decir Nacho, nuestra más sincera enhorabuena por el galardón, más que merecido. Por fin lo recibís, este premio Luis Noé Fernández, y, por supuesto, enhorabuena por todo el trabajo que estáis desarrollando. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo oigo vuestras voces un poco entrecortadas y espero que la mía se escucha mejor, pero efectivamente es una gran oportunidad y no puedo empezar sin agradecer a la Fundación Ari Merca y a los miembros del jurado del premio Luis Noé Fernández, un premio que nos va a ayudar. Y quizás voy a explicar por qué Acción contra el Hambre puede efectivamente soñar con el final del hambre, porque creemos que no es un sueño, es algo, o digamos que es un sueño, pero a nuestro alcance. Primero, ¿quiénes somos? Somos una fundación española y formamos parte de una confederación internacional con países en Canadá, en Gran Bretaña, en Francia, en la India. En total estamos presentes en más de 50 países y trabajamos desde España con un amplio equipo de... ¿Perdón? Sí, Olivier, te escuchamos. Trabajamos en España y trabajamos desde España con más de 2.300 empleados
en Oriente Medio, en América Latina y efectivamente en África, especialmente en África del Oeste, pero también en Sudán. Entonces, la idea fundamental quizás es empezar diciendo que somos una organización humanitaria y a veces el concepto de humanitaria se confunde o se diluye. Nosotros somos una fundación que realmente aplicamos de forma muy estricta los convenios de Ginebra. ¿Esto qué significa? Pues por una parte significa nuestra más absoluta neutralidad. La neutralidad es un concepto que se definió en los convenios de Ginebra para buscar la protección de los equipos humanitarios, pero sobre todo la protección de las poblaciones, de las personas que vamos a ayudar. Y esto es fundamental. La neutralidad es que no hacemos política, hablamos de los contextos donde estamos, siempre y cuando los derechos básicos de los seres humanos están vulnerados. No hacemos política y no entramos en la política. El segundo aspecto de esta identidad humanitaria es la independencia. Trabajamos para que nuestros recursos sean diversificados de tal forma que nadie nos puede presionar. Hoy en día hay 1000 formas de presionar una organización humanitaria, tanto en los países donde estamos trabajando, donde por definición los derechos básicos de las personas no están respetados, pero también hay muchas formas de intentar controlar los recursos de esta fundación. Entonces, la independencia, en nuestro caso, la entendemos en Acción contra el Hambre con la diversificación de los recursos, y esto nos hace muy libres a la hora de actuar donde realmente hay necesidades y según nuestros criterios y nuestras prioridades. Somos una organización dual en el sentido donde tenemos toda una logística y una capacidad para trabajar en emergencias. Por ejemplo, esta semana estamos actuando en Armenia, en Nagorno-Karabaj, que es una zona afectada por un conflicto con el vecino Azerbaiyán. Estamos trabajando en Filipinas, donde el último huracán ha dejado más de 40.000 damnificados, y estamos en América Central, donde América Central este año ha sido castigado 2 veces por 2 huracanes, tifones en Filipinas y huracanes en América Central. Esto es el tipo de actuación que hacemos y se nos conoce más bien por esta parte más mediática. Sin embargo, Acción contra el Hambre trabaja mucho en la resiliencia. Trabajamos para empoderar a las poblaciones, a las personas, en el campo de la lucha contra la desnutrición, en la agricultura, en la salud pública, en la generación de ingresos, la creación de microempresas y en la prevención de desastre. Al final, yo creo que nuestra mejor definición es que somos una organización humanitaria, técnica y tecnológica. Somos técnica porque nuestros equipos son equipos con un alto nivel de conocimiento, médicos, nutricionistas, ingenieros, como lo decía en nuestra presentación en el vídeo, muchos ingenieros volcados en la innovación y en la identificación de nuevas soluciones contra el hambre. Porque el hambre no es un fenómeno estable, es un fenómeno que va cambiando. Ahora bien, el hambre todavía hoy en día no es el resultado de la pobreza. La pobreza es uno de los factores que generan el hambre, por supuesto, pero el hambre en su fase aguda, la desnutrición aguda, es más bien el resultado de la actividad humana o de la falta de actividad humana. Dicho de otra forma, el hambre es el resultado de una crisis. Esta crisis puede ser natural, como en el caso de los tifones, de los huracanes, de las sequías o de cualquier fenómeno climático, con la crisis climática que estamos viviendo. Pero una gran parte del hambre está provocada por los conflictos provocados por los seres humanos, por los hombres. Y esto es una dimensión fundamental del hambre a día de hoy, y quizás es lo que nos hace esperar también que el hambre tenga una solución a medio plazo. El hambre distribución únicamente, por supuesto lo es, pero a día de hoy, de los 9 millones de niños que mueren cada año del hambre, muy pocos mueren de pobreza,
mueren de toda una consecuencia donde la pobreza viene a empeorar un cuadro general. Pero la pobreza no es el primer factor del hambre. Insisto mucho porque es un elemento que explica quizás la comprensión que tenemos del fenómeno. Esta organización dedica muchos recursos. Nos gustaría incluso... No sé si hemos perdido a Olivier. A ver si recuperamos la conexión de Olivier, que la verdad estaba siendo muy interesante sus explicaciones. Es una pena que se haya cortado. A ver si parece que vuelve la conexión con Olivier. Olivier, ¿nos escuchas? Es que yo no veo nada, veo una pantalla que no me dice nada. ¿En qué momento se ha cortado? Sí, nos estabas comentando eso, que el hambre no era una consecuencia de la pobreza, que precisamente por eso entendías que se podía erradicar a medio plazo, ¿no? Porque no dependía únicamente de la pobreza. No sé si nos escuchas. La última frase, el resto sí, pero la última frase no. Nada, puedes continuar, Olivier. Nos decías eso, que la pobreza no era el principal motivo del hambre. Entonces decía que realmente el premio nos venía muy bien porque nos permitía incrementar los esfuerzos y los recursos que podemos dedicar a la investigación. Porque la investigación es un elemento fundamental de nuestro trabajo y lo hacemos con varias universidades en el mundo académico. En el mundo académico somos también docentes, formamos a gente en los oficios de la lucha contra el hambre, en la desnutrición, en la gestión de proyectos, en la logística. Y al final yo creo que lo más importante quizás en la lucha contra el hambre es la apuesta que estamos haciendo no solo a nivel técnico. Hoy creemos que la transformación digital es algo que no solo nos permite gestionar cada vez mejor los proyectos de forma más eficientes, consiguiendo un mejor resultado, un mejor impacto, pero cada vez más la ambición que tenemos es la ambición de hoy somos una muy buena proyectos que intentan rebajar los sufrimientos del hambre. Con la transformación digital queremos pasar a una segunda fase que es anticipar el sufrimiento humano antes de que se produzca el hambre, ser capaces de identificar lo que llamamos el círculo del hambre, que tanto en crisis tanto en crisis climáticas como en crisis políticas, conflictos, guerras, muy fino de cómo se produce el hambre. Y hoy, con una mezcla de tecnología y de inteligencia artificial, creemos que muy pronto seremos capaces de anticipar estos ciclos para intervenir con los más vulnerables, los niños, las madres, justo antes de estos conflictos o durante los conflictos, antes de que se produzca el hambre. Bueno, nada más, estoy aquí para más preguntas. Soy consciente de que era todo un poco más denso, pero esta dimensión humanitaria, técnica y tecnológica yo creo que es lo que hace la diferencia en Acción contra el Hambre y la razón por la cual este premio lo vamos a usar en investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Olivier. Bueno, desde luego es una materia densa, es una materia profunda, pero está tan bien explicada, ¿no?, que yo creo que nos ha quedado a todos muy claro, a pesar de esos pequeños inconvenientes técnicos que hemos tenido, que nos han impedido en alguna ocasión, hemos perdido la conexión y en alguna ocasión se nos han escapado algunas palabras, pero yo creo que se ha entendido bien, ¿verdad, Nacho? Yo empecé a apuntar y ya casi me quedé sin espacio en el papel, porque muy importante cuando mencionaba pues, las claves de acción contra el hambre, la neutralidad y la independencia, ¿no?, fundamentales en una organización como esta. Efectivamente.
Quizás faltó algún aspecto adicional a señalar más quizás por la interlocución o el problema técnico, ¿no? Pero me pareció entender también cuestiones de resiliencia, de emprendimiento, de empoderamiento, más que de emprendimiento, de empoderamiento de las personas para que esta situación en la que se encuentran ahora mismo, pues luchando por sobrevivir en el día a día, pues cada vez pueda ser más, pueda intentar anticiparse y predecirse en mayor medida. Me parece muy interesante el apunte final que me pareció entender de que la dotación o el premio Luis Noé Fernández, pues sobre todo pensaban dirigirlo a temas de investigación, para intentar eso, anticipar. Hoy en día, a través de modelos econométricos, es posible llegar a identificar cuáles van a ser las necesidades latentes de los beneficiarios, de los usuarios de una determinada entidad sin ánimo de lucro. Eso te permite ir anticipando lo que es la prestación de los servicios y la verdad que si eso que nos ha parecido entender al final de la interlocución se lleva a la práctica, creo que es un punto de partida muy importante para ese hipotético, esa misión que nos comentaba de intentar acabar o contribuir a acabar con el hambre en muchos entornos geográficos muy desfavorecidos. Pues sí, mencionaba adelantarse al sufrimiento, ¿no?, como concepto, y también lo que comentabas de trabajar en la resiliencia, ¿no?, porque es verdad que Acción contra el Hambre la conocemos por su respuesta rápida ante emergencias, pues comentaba ahora tifones, huracanes, pero también hay un trabajo muy importante en el día a día de estas poblaciones vulnerables, ¿no?, de empoderamiento, de darles herramientas para no llegar a esas situaciones, ¿no? Bueno, pues nos adelantaba ya Olivier, aunque con esas dificultades de entendimiento, pero creo que nos lo puede explicar ahora con más profundidad el director de I+D+I de Acción contra el Hambre, Amador Gómez, que creo que ya nos escucha, porque mencionaba Olivier el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial, ¿no? Y precisamente Amador es la persona más adecuada para contarnos qué está haciendo Acción contra el Hambre en este sentido. Amador, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer poder estar aquí compartiendo este espacio. Muchísimas gracias por el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de Acción contra el Hambre y, sobre todo, muchísimas gracias por nuestros equipos en todos los rincones del hambre. Hoy quiero traer a vosotros algunos enfoques de cómo desde Acción contra el Hambre investigamos para la acción. He preparado una presentación que he estructurado en dos partes. Por un lado hay una primera parte donde quiero poner el acento más en cómo entendemos la investigación y por qué la investigación es clave en Acción contra el Hambre, y después en una segunda parte voy a poner el acento en dos proyectos relevantes de nuestro trabajo, y los voy a presentar los dos proyectos siguiendo la misma lógica. ¿Qué retos, qué barreras son con las que nos hemos encontrado y qué soluciones son las que hemos buscado o estamos buscando a través de la investigación, a través de la innovación? La investigación en Acción contra el Hambre se basa en cuatro criterios, cuatro principios que perseguimos siempre que lanzamos una investigación. Primero, la investigación en Acción contra el Hambre es una investigación aplicada, es una investigación operativa, es una investigación que surge y tiene la razón de ser en nuestras operaciones. Está orientada a mejorar la eficacia, a mejorar el impacto de nuestro trabajo. Por otro lado, buscamos siempre una investigación que sea escalable, que se pueda traducir en modelos de intervención, en modelos que podamos replicar, que podamos escalar a distintos contextos. Es también una investigación colaborativa, es una investigación en red, es una investigación que hacemos con otros socios, con múltiples partes interesadas, con socios que vienen del mundo académico, que suman su complicidad, su saber hacer, su conocimiento científico a nuestro trabajo, pero también es colaborativa con otros actores del sector privado, con empresas que aportan también su conocimiento, su expertise, sobre todo pensando en algo clave para nosotros, que es el escalado de las innovaciones que alcanzamos. Y finalmente, las investigaciones en Acción contra el Hambre son siempre escrupulosamente éticas. Todas las investigaciones que ponemos en marcha en Acción contra el Hambre cuentan con una aprobación de comités éticos tanto a nivel nacional
en los países donde realizamos la investigación, como a nivel internacional a través de los socios, de los partners académicos, de los socios de investigación con los que colaboramos. Yo quisiera presentaros primero cuál es nuestro enfoque, cómo entendemos la investigación en acción contra el hambre. Nuestra investigación siempre surge de nuestras operaciones, de los retos, de las barreras, de las necesidades que tenemos a nivel operacional. Y a esos retos, a esas barreras, a esas dificultades, les queremos poner método científico. Y es poniéndole ese método científico que a través de alianzas, a través de colaboraciones con otros socios académicos y no académicos, buscamos generar nuevas soluciones, generar juntos nuevas soluciones para juntos transformar, ¿no? Transformar y sobre todo con ese foco puesto en la desnutrición infantil, que es una de nuestras prioridades. Quiero pararme también un momento para destacar qué es lo que hoy genera valor en las organizaciones, qué es lo que hoy hace que una organización sea diferente de otras y el rol que juega la investigación en todas estas variables, ¿no? Sabiendo que hoy ser una organización líder es cada vez más complicado porque necesitamos poner nuevo valor encima de la mesa. En esos aspectos que generan valor, tener capacidad operacional, tener capacidad para implementar proyectos de emergencia, pero también fuera de emergencia, tener capacidad para estar en todos los rincones del hambre, tener capacidad para desarrollar distintas metodologías, eso es tener capacidad operacional. Pero hoy hay muchas organizaciones que cuentan con esa capacidad operacional y por lo tanto necesitamos sumar otros aspectos. Uno de esos aspectos es también contar con nichos de conocimiento, con nichos de expertise. En nuestro caso, contamos con expertise en nutrición, en salud pública, en agua, en saneamiento, en seguridad alimentaria, en medios de vida, en resiliencia. Pero también cada vez más organizaciones cuentan con nichos de expertise y, por lo tanto, necesitamos añadir nuevos valores. Uno de esos valores es la capacidad de influencia. Basados en la legitimidad operacional y en nuestro conocimiento técnico, queremos buscar esa capacidad de influir, esa capacidad de marcar la dirección. Pero hoy también hay muchas organizaciones que tienen esa capacidad de influencia y, por lo tanto, necesitamos seguir desarrollando nuevos aspectos. Nosotros queremos ser una organización que está en continuo aprendizaje y desaprendizaje. Cuando hemos llegado a hacer algo bien, nos planteamos si todavía lo podemos hacer mejor. Es ser una organización en continua evolución para no caer en la obsolescencia de nuestro trabajo. Pero también es importante la transferencia de capacidades, la transferencia de conocimiento, donde es muy importante saber cómo tener capacidad para hacer un pozo o rehabilitar un pozo, pero tener la capacidad de transferir la competencia, de transferir el conocimiento de cómo se construye un pozo es todavía mejor. Pero también es importante hoy tener la capacidad de generar, de evidenciar el impacto que generamos. Pues bien, para todas estas variables, la investigación es clave. La investigación es clave a nivel de capacidad operacional porque nos ayuda a desarrollar metodologías que responden a los retos de ese hambre cambiante que no es estática, sino que cada vez presenta retos distintos. La investigación es clave para seguir desarrollando nuestro nicho de conocimiento, nuestro nicho de expertise técnico. La investigación es clave para poner evidencia en nuestra influencia que nos ayuda a desarrollar mensajes basados en la evidencia y con esos mensajes basados en la evidencia tener mayor capacidad para influir en los tomadores de decisión. También es clave nuestra investigación para ser una organización en crecimiento, en adaptación continua. Es clave también para que el conocimiento que generamos sea un conocimiento que podemos modelar, que podemos modular, que podemos modificar para facilitar la transferencia. Y finalmente la investigación es clave también porque es a través de la investigación que ponemos en marcha metodologías de trabajo que detrás tienen la evidencia científica de que a través de esas metodologías podemos cambiar la realidad que tenemos por delante. Luego, basados en todos estos criterios, nuestro reto como organización, uno de nuestros retos es la desnutrición infantil.
La desnutrición infantil es un problema de salud pública prioritario por su enorme envergadura, ¿no? Pero, entonces, por lo tanto, investigamos para la salud. Pero los desnutridos de hoy serán los pobres del mañana. La desnutrición, más allá de ser un enorme problema de salud, también hipoteca a las nuevas generaciones que no van a alcanzar su potencial de crecimiento. Por lo tanto, investigamos también para proteger el futuro. Y la desnutrición también contribuye a la mortalidad infantil. Así investigamos para dar la oportunidad a todos de crecer sanos y fuertes. 3 líneas de investigación tenemos en la actualidad. Por un lado, aumentar la accesibilidad al tratamiento y cuidados nutricionales, que no es otra cosa que el desafío de poner fin a las muertes infantiles evitables. 2, nuestra segunda línea de investigación tiene que ver con cómo mejorar las capacidades diagnósticas. Un diagnóstico rápido y eficaz es la mejor condición, la primera condición para acceder al tratamiento. Y nuestra tercera línea de investigación se centra en prevenir la desnutrición infantil, en cómo abordamos el reto de la prevención. Con todo esto, yo quisiera entonces presentarles dos grandes revoluciones que hemos desarrollado, dos proyectos de gran envergadura que están hoy ya cambiando la forma en la que trabajamos y que mañana va a seguir cambiando la forma en la que trabajamos, ¿no? Por un lado, el primer proyecto es lo que a mí me gusta decir es una nueva revolución en la lucha contra la desnutrición severa. En este caso tenemos, el reto es que tenemos un tratamiento que es efectivo. Sabemos que el tratamiento que ponemos en marcha es efectivo para la desnutrición aguda. Sabemos que el 97% de los niños tratados a través de nuestros protocolos se recuperan, pero el reto que tenemos es facilitar el acceso, asegurar que los niños tienen acceso a ese tratamiento. Hace 10 años, solo 1 de cada 10 desnutridos tenía acceso al tratamiento. Hoy, solo 2 de cada 10 desnutridos tiene acceso al tratamiento. Luego, solo el 25%, entre el 20 y el 25% de los niños tienen acceso al tratamiento. Ante este reto, lo que nos planteamos, y esta fue nuestra hipótesis de trabajo, es, vale, ¿cómo superamos las barreras geográficas, las barreras sociales, las barreras económicas que impiden a una familia, a una madre, llevar a su niño al centro del puesto de salud para recibir el tratamiento, ¿no? Y para solventar esas barreras, la hipótesis de la que partimos fue, tratemos de hacer evolucionar el tratamiento y llevemos el tratamiento puerta a puerta. Tratemos de llevar el tratamiento al mismo centro, al mismo corazón de las comunidades, como a través de agentes comunitarios no sanitarios que ya existen en las comunidades y poder poner en valor las capacidades y las competencias de estos recursos humanos locales. Con esa hipótesis hemos hecho un recorrido largo, un recorrido donde hemos pasado por las primeras ideas de lo que queríamos desarrollar, las primeras evidencias que generamos. Empezamos después a empaquetar eso en una forma de intervención. Esas intervenciones las empezamos a testar, las empezamos a aplicar en distintos contextos, y de ahí empezamos a evolucionar hacia una transición hacia el escalado, hacia replicarlo en distintos países, en este caso países todos de África del Oeste, del Sahel africano, con esa idea de facilitar la accesibilidad al tratamiento en una región muy afectada por la desnutrición aguda infantil, y con el objetivo de aumentar la accesibilidad. En todo este recorrido hemos ido generando distintas evidencias, primero en una forma de laboratorio, después en formas con menos supervisión, y en todas ellas y en cada uno de los países hemos ido viendo cómo el modelo de intervención que estábamos proponiendo, de un tratamiento puerta a puerta, de un tratamiento a través de agentes comunitarios en el corazón mismo de las comunidades, en el corazón mismo donde las familias viven, veíamos que cuando comparábamos nuestra intervención con la población de control, con aquellas otras poblaciones donde no estábamos teniendo esta intervención, sino las intervenciones tradicionales, veíamos que la cobertura
la accesibilidad, por lo tanto, al tratamiento mejoraba de una manera muy significativa en cada uno de los países donde estábamos. Así, ahí me gusta hablar de la gran revolución que hemos ido generando. Los que hemos tenido la suerte de vivir los últimos 20 años en el campo de la nutrición humanitaria, en el campo de la desnutrición aguda, de la desnutrición severa, hemos vivido grandes revoluciones. A principios, mediados de los 90, la primera revolución que vivimos fue lo que yo llamo la revolución S, porque fue cuando gracias al trabajo liderado por Acción contra el Hambre y el Comité Científico de Acción contra el Hambre y otras organizaciones, se desarrollaron las leches terapéuticas. Y aquello fue una gran revolución porque en aquel momento logramos bajar la mortalidad del 25% a menos del 5% en todos los niños que eran tratados en los centros, en los hospitales, a nivel de desnutrición. Pero después fue hacia mediados del 2000, hasta el 2004, 2005, que aparece una revolución. Y esa nueva revolución aparece con los alimentos terapéuticos listos para su uso. Y fue una nueva revolución, porque es a partir de ese momento donde vemos que podemos empezar a pensar en un tratamiento más descentralizado, fuera del ámbito hospitalario, y por lo tanto poder empezar también a tratar de una manera precoz a los casos no complicados. Y es a partir del 2008, del 2010, cuando nos empezamos a plantear la posibilidad de un escalado. Y a mí esto me gusta decirlo de manera ceremonial, ¿no? Es a partir de entonces cuando veíamos que teníamos instrumentos que nos permitía hacer un abordaje masivo, un abordaje comunitario de la desnutrición, que teníamos herramientas que nos permitían realmente transformar la realidad de la desnutrición severa. Y lo que hemos visto es que hemos mejorado enormemente la cobertura, pero que todavía necesitábamos redefinir aún más el modelo. Y necesitábamos redefinir aún más el modelo llevando todos estos avances hacia una revolución. Y esa revolución es este tratamiento puerta a puerta que hemos desarrollado. A mí me encanta ver cómo en los últimos 20 años hemos pasado de tratar la desnutrición aguda en centros de nutrición terapéutica, en centros hospitalarios que exigían una gran logística, que exigían varios profesionales, que eran caros, eran intervenciones caras, a la actualidad donde somos capaces de tratar a los desnutridos a través de un solo agente comunitario y en sus propias comunidades. Para llegar hasta aquí hemos tenido que pasar por la adaptación de los protocolos, por la revisión de los productos nutricionales, por introducir mejores herramientas de diagnóstico. Pero hoy es una realidad de que ya podemos hacer ese tratamiento puerta a puerta, y esto se está traduciendo en un mayor aumento de la cobertura. Y el otro proyecto que quiero traerles es también otra revolución en la que estamos metidos, y es cómo revolucionar el diagnóstico de la desnutrición, apoyándonos en las nuevas tecnologías para hacer frente al reto de millones de niños con desnutrición severa, pero sobre todo al reto de que si no hay diagnóstico, el diagnóstico es la puerta al tratamiento. Si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Y por tanto lo que buscamos con esta investigación que llamamos SANFOTO es buscar el diagnóstico de la desnutrición a través de fotos. Yo recuerdo cuando empezamos a pensar en SANFOTO, teníamos un desafío delante de nosotros. Seguimos trabajando en el norte de Mali, en Gao, y en aquel momento teníamos graves problemas de seguridad y nuestros equipos no podían acceder a la zona para evaluar el estado nutricional de los niños. No podíamos enviar a nuestros equipos con tallímetros, con balanzas para evaluar el estado nutricional por razones de seguridad. Y yo recuerdo que en las reuniones de discusión alguien comentó, a ver, ¿cuándo podemos hacer el diagnóstico mediante fotos, ¿no? Y aquello se nos quedó en la cabeza. Yo recuerdo que llegando a casa, en casa tengo un gran gamer, y llegando a casa lo veo jugando delante de la televisión con su cuerpo, y aquello me hizo pensar, digo, si es posible jugar con el cuerpo, si hay un juguete que es capaz de escanearte el cuerpo, ¿será posible pensar que igual a través de una fotografía en algún momento dado podemos hacer el diagnóstico nutricional? Esto nos llevó a encontrarnos con el grupo de epidemiología
Epidemiología Nutricional, el grupo EPINUT de la Universidad Complutense, que nos hablaron de algo que nosotros hasta ese momento no conocíamos, que es la morfometría geométrica. La morfometría geométrica se viene aplicando desde hace muchísimos años en medicina legal, en medicina forense. Cuando cogemos un hueso y lo medimos y nos dicen este hueso es de un varón de tantos años, eso es morfometría geométrica. Y más recientemente se utiliza en aspectos de seguridad. Cuando vamos al aeropuerto y una cámara nos registra y hace polígonos en nuestra cara, eso es morfometría geométrica. Pues bien, lo que dijimos es, apliquemos la morfometría geométrica al diagnóstico nutricional para enfrentar estas barreras de acceso, de no llegar a zonas por dificultad de acceso geográfico, por dificultad de acceso a nivel de seguridad, y también para hacer evolucionar las herramientas de medición que no habían evolucionado, que no han evolucionado en décadas, ¿no? Donde los callímetros son herramientas pesadas que transportar, donde las balanzas, como en la imagen veis, como muy customizadas a nivel local, pero muy artesanales, poder hacer evolucionar esas herramientas, pero también porque queríamos proteger a la gente de salud, muchas veces sobrecargado, muchas veces teniendo que transcribir los datos que recogían a nivel del peso, a nivel de la talla, cuando tenían que pesar, que tallar, sobrecargados en un trabajo enorme administrativo que les quitaba tiempo de lo que es su prioridad, que es cuidar a las comunidades, cuidar a la infancia. Y lo que vimos es que la respuesta la teníamos delante de nuestros ojos, que la respuesta estaba ya en manos de los trabajadores los trabajadores comunitarios, ¿no? Y fue cuando vimos ese móvil disponible, cercano, cuando empezamos a pensar en la posibilidad de aplicar la morfometría geométrica al diagnóstico nutricional. Hemos hecho un recorrido largo y todavía estamos en pleno recorrido, pero en este recorrido primero hemos evidenciado que, en efecto, la morfometría geométrica puede diagnosticar la desnutrición aguda, que además la diagnostica con la misma calidad que los estándares de referencia, que con el peso, con el talla o con el perímetro braquial. Esto ha sido ya publicado en revistas científicas. Luego ya es un conocimiento que ha generado Acción contra el Hambre, que cuenta con el aval científico, y hemos desarrollado el primer prototipo en forma de aplicación. Este prototipo, poniendo el brazo izquierdo del niño, automáticamente suelta una foto y nos dice si el niño está desnutrido o no lo está. Y a partir de ahí lo que hemos hecho es incorporar un componente de Machine Learning a nuestro prototipo. Ahora estamos aumentando de manera exponencial la muestra, estamos expandiéndonos a otras regiones para ver si sigue funcionando con otros perfiles poblacionales. Estamos mejorando la usabilidad del prototipo para facilitar la adherencia a la aplicación futura. Pero lo cierto es que hoy ya contamos con una posibilidad de diagnóstico rápido, fácil, fiable, y que además nos permite el diagnóstico offline, que no es necesario tener la conectividad para hacer ese diagnóstico. Pero además, Sanfotodiagnosis va mucho más allá de solo hacer el diagnóstico de la desnutrición. Supone poner capacidad de decisión en las mamás, porque mañana las mamás podrán hacer el diagnóstico nutricional de sus niños. Supone abrir el potencial de, a través de esta aplicación, tener un mapeo de la localización geográfica, de la localización epidemiológica de los casos de desnutrición, y también la posibilidad de conectar esta aplicación con otras aplicaciones que a nivel de salud se están desarrollando. Solo a modo de ejemplo, imaginémonos en Venezuela. Hoy todos quisiéramos poder enviar a equipos a Venezuela para evaluar el estado nutricional en Venezuela, pero de momento no podemos ir. Imaginémonos en el momento en el que esta aplicación esté disponible, pues automáticamente tendríamos hoy una imagen real de lo que estaría pasando a nivel nutricional en Venezuela, ¿no? Ese es el enorme potencial de esta aplicación Sanfotodiagnosis, que, como os digo, es ya una realidad, y ahora lo que estamos haciendo es
dando el paso siguiente para que el prototipo se acabe traduciendo en una herramienta de diagnóstico, en una herramienta de vigilancia epidemiológica, en una herramienta que facilite el diagnóstico de una manera periférica. Yo empezaba diciendo que empezaba haciendo una alusión a la complicidad, ¿no? La complicidad de la Fundación Alimerca con Acción contra el Hambre gracias a este reconocimiento. Y quiero volver a acabar con un llamamiento a la complicidad, porque desde Acción contra el Hambre siempre buscamos ese enfoque colaborativo entre distintos actores, porque creemos que cuando sumamos implicación, complicidad y la responsabilidad de todos, tenemos mucho que ganar, ¿no? Y desde la investigación creemos que construir estos espacios colaborativos nos ayudan a crecer más rápido. Complicidad de los gobiernos para adaptar las nuevas evidencias y modificar las estrategias, complicidad con universidades, con otros socios académicos para desarrollar y compartir conocimiento, complicidad con los investigadores locales para ayudarnos a adaptar las acciones a los contextos de trabajo, con los donantes, con donantes interesados en métodos innovadores, con empresas, con sector privado para construir complicidad en responsabilidad social y avanzar en el cumplimiento de los ODS, y complicidad también con ciudadanos que no aceptan como Acción contra el Hambre la desnutrición infantil como algo normal, que nos negamos a aceptar esa normalidad y, por tanto, día a día, todos los equipos de Acción contra el Hambre, en todos los rincones y en todas las caras del hambre, estamos presentes para transformar esa realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amador. Desde luego, interesantísimo repaso, ¿no?, por la historia de vuestras revoluciones, voy a decir, ¿no?, un poco utilizando la palabra que ha repetido varias veces, de esos hitos que habéis ido consiguiendo a lo largo del tiempo de esta Acción contra el Hambre en vuestros avances en la investigación, llegando por último a esa aplicación Sanfoto. Nacho, interesantísimo, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Sí, me ha parecido una intervención genial, ¿no? Nos permite ver que el mundo del I+D+I no es algo exclusivamente de grandes corporaciones tecnológicas que invierten en que tengamos el mejor teléfono, el más inteligente, el mejor soporte, sino que en el ámbito de la cooperación al desarrollo, la investigación, el desarrollo, la innovación social que antes me comentabas, pues puede ser un activo básico para el desempeño de este tipo de entidades. Si hiciéramos una nube de tags de los aspectos o de los términos más repetidos, yo creo que diagnóstico, anticipación saldría muchísimo. Por ahí tiene que ir el trabajo, sin duda, en el ámbito de la lucha contra el hambre. Desde luego, proteger el futuro, decía Amador, ¿no? Una frase que me ha gustado mucho. Olivier, Amador, muchísimas gracias a los dos. Os anuncio que estamos ya en el tiempo de las preguntas, que como les decía al principio, han tenido la oportunidad de ir enviándonos a través de ese formulario. Creo que ya tenemos algunas preparadas. Yo no sé si primero, Nacho, quieres trasladarles tú algunas, si tienes alguna que... Sí, bueno, se apuntaba, queramos o no, estamos muy condicionados por el entorno en el que estamos ahora mismo, ¿no? El entorno pandemia-COVID. Vosotros, vuestras intervenciones están muy acostumbradas a lidiar con muchas otras pandemias que pasan desapercibidas en ocasiones, ¿no? Vemos grandes números a veces de malaria, de tuberculosis, de SIDA, hoy es el Día Internacional del VIH. ¿Qué veis de diferente en esta pandemia? ¿Cómo tenéis que enfrentarla o enfrentaros a ella de un modo diferente frente a otras situaciones que vivís ordinariamente? Quizás en la pandemia, efectivamente, Nacho, en la primera semana de la pandemia, todos hemos vivido con angustia lo que pasaba aquí, pero en Acción contra el Hambre la verdad es que hemos anticipado lo que podía pasar en África y hay muchas explicaciones, pero la realidad es que de momento la pandemia no está tocando tanto África. Ahora la segunda ola podría ser peor que la primera, con lo cual tenemos que mirar las cosas con mucha cautela. Y en Acción contra el Hambre, efectivamente, hemos volcado todos los proyectos para hacernos una idea. En este momento, Acción contra el Hambre tiene unos 400 programas activos en el mundo, desde España, con un importe de unos 170 millones de euros, ¿no? Y efectivamente hemos conseguido volcar todos los programas hacia la COVID. Casi el 60% de las actuaciones ahora tienen un componente COVID
bien para la prevención de la contaminación, bien para ayudar a las poblaciones a las medidas de no contaminación o bien para fortalecer estructuras para poder responder. Pero efectivamente, Nacho, en la primera semana de esta respuesta de Acción contra el Hambre, donde hemos mandado material, mascarilla, no sabía lo que era una mascarilla o una pantalla de protección, yo hacía este exacto recordatorio. Hoy efectivamente es el Día Mundial del VIH y efectivamente recordar que todavía el VIH mata a millones de personas en silencio, y no solo en África, no solo en los países pobres. Entonces es una realidad esta pandemia que efectivamente va a tener un doble choque, un choque sobre los sistemas de salud que no son muy fuertes y también en países donde la gente no tiene la magnífica opción del teletrabajo. Hablamos de economías donde el 80% de la población vive de lo que se llama la economía informal. No me gusta nada el concepto. Es el sistema más antiguo, es la humanidad, es el comercio. Y esto, efectivamente, en África, en Asia, en muchos países de América Central o de América del Sur, es muy difícil que la gente, si hay confinamiento, que la gente salga. Y eso es un elemento muy, muy importante de la contaminación. Lo que prevemos es que el estrago de la va a ser peor que las consecuencias sanitarias de la pandemia. Y con esto no quiero decir que las consecuencias sanitarias, las muertes, no computan, por supuesto computan, pero calculamos que millones y millones de personas, más del 40% de las poblaciones viviendo en economías del sur, de los países del sur, se van a ver afectadas por la COVID. Y luego hay otra cosa, un tercer elemento de agravio quizás, es que notamos como en nuestros países, los países donantes, ¿no?, de esta ayuda, hay como una cierta fatalidad, porque lo que podría ser una oportunidad, porque al final estamos todos en el mismo barco, todos sufriendo de la misma pandemia, pues no está provocando una solidaridad internacional diciendo, mira, por lo menos en España tenemos un sistema de salud que está muy cargado, pero funciona, no ha dejado de funcionar nunca jamás. Pues esto no está generando toda la generosidad que nos gustaría. Dicho esto, estamos teniendo muchos apoyos entrando en el 2021 para contrarrestar los efectos de uno en la economía, en la agricultura, en la producción alimenticia y en el comercio, porque es donde tenemos que actuar para que esta crisis, una vez que haya la vacuna, no se transforme en un caos económico a más largo plazo. Con lo cual, no queremos estar en una situación donde, solucionado el tema sanitario, empezamos a vivir en 2022, 2023, 2024 con la COVID en sus consecuencias económicas. Gracias, Olivier. Bueno, vamos ya con las preguntas de los espectadores porque nos han llegado un montón y se nos está casi acabando el tiempo. La verdad que ha pasado volando con las intervenciones de Olivier y Amador, así que para las próximas os voy a pedir un pelín de brevedad en las respuestas para que nos dé tiempo a pasar bastantes preguntas. Vamos con la primera. Nos pregunta Sefi, ¿cuál es vuestro proyecto insignia? Amador, Olivier. Bueno, tenemos muchos, pero yo diría que nuestra insignia es sobre todo la desnutrición aguda, ¿no?, la desnutrición infantil, ¿no?, y el poder hacer frente a la desnutrición infantil ha sido lo que hemos priorizado siempre en nuestro mandato, por el riesgo, porque hablamos de una población extremadamente vulnerable, que son los niños, porque hablamos de una población de que si no son tratados de la manera adecuada, fallecen en cuatro semanas, y sobre todo porque al final lo que sabemos es que la desnutrición se puede prevenir, se puede tratar, se puede diagnosticar, ¿no? Y contamos hoy con los medios adecuados para ello. Lo que buscamos siempre es cómo mejorar la accesibilidad, cómo adaptar los protocolos, cómo mejorar los productos, cómo mejorar el diagnóstico para que nuestro tratamiento sea cada vez más eficaz. Muchas gracias, Amador. Vamos con más cuestiones. A ver si nos pasa la siguiente pregunta.
¿Qué diferencia el trabajo de una entidad grande como Acción contra el Hambre del trabajo de las pequeñas ONGs en la cooperación contra el hambre? ¿En qué se diferencia el trabajo? Bueno, yo diría que sobre todo es el... Yo creo que la... Sí, vas tú, Amador. Perdona, que claro, que yo os diría juntáis. que el trabajo de las organizaciones grandes es igual a una mayor sistematización, una mayor presencia de procesos en nuestro trabajo y sobre todo lo que yo diría es la profesionalización. Es decir, al final, si queremos abastecer de agua a 60.000 personas, la buena voluntad es necesaria, pero hace falta la competencia, el saber hacer, el conocimiento para hacerlo. Si queremos recuperar a un niño desnutrido, la buena voluntad es necesaria, pero hace falta el expertise para hacerlo, ¿no? Yo diría esa profesionalidad, esa excelencia en la gestión y ese buscar complicidades con las personas que nos apoyan. A mí me gusta decir que Acción contra el Hambre es una suma de complicidades, la complicidad de nuestros equipos, de nuestros profesionales, ingenieros, médicos, enfermeros, nutricionistas, presentes en todos los rincones del mundo, la complicidad de muchos donantes públicos y privados y también la complicidad de muchos ciudadanos que identifican a Acción contra el Hambre como el vector, el instrumento de compromiso al que ellos también quieren sumarse. Vamos con otra pregunta. Me gusta mucho esa palabra, ¿no? La complicidad, buscar la complicidad de los diferentes actores, desde luego. Vamos con otra pregunta que nos ha llegado. ¿El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre? No sé si Olivier puede responder o Amador. Pues sí. Sí, Olivier. Tenemos que quedarnos, no sé si se me escucha. Sí, sí, sí. Yo decía que hay un elemento fundamental. El 60% de los niños que sufren del hambre en su forma aguda, esta desnutrición aguda que describía Amador en su presentación, son hijos de pequeños agricultores. Con lo cual, el mundo, aunque tenemos la imagen de estas urbes enormes que van creciendo, el hecho de que desde el año 2017 la humanidad es más urbana que rural, el hombre está hoy en día todavía en el campo y la mejora de la productividad es un elemento fundamental para mejorar el hambre en su globalidad y especialmente de los pequeños agricultores. Amador, no sé si quieres apuntar algo. Yo diría lo mismo, de la necesidad de apoyar en la diversificación de los medios de vida de los pequeños agricultores, pero también diría, hoy el reto del hambre no es un reto de disponibilidad de alimentos. Hoy producimos alimentos más que suficientes, hoy el reto es un problema de accesibilidad a los alimentos, y para poder ser accesibles a esos alimentos hace falta tener medios de vida diversificados o el tener ingresos económicos, ¿no? Por eso, Acción contra el Hambre, dependiendo de los contextos, en contextos más urbanos trabajamos para fomentar la empleabilidad y en contextos más rurales trabajamos justamente para diversificar los medios de vida, no solo a través de la agricultura, sino también a través de otros emprendimientos, de otro tipo de actividades generadoras de ingresos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con las últimas preguntas ya. Vamos ya terminando este encuentro, pero queremos dar paso a alguna pregunta más. Vamos con esta. ¿Qué supone este premio para Acción contra el Hambre? ¿Qué cambios? Desde Alzheimer León, enhorabuena por el premio. Bueno, pues un saludo para los amigos de Alzheimer León que nos mandan esta pregunta y os la traslado. Amador, Olivier, ¿qué supone para vosotros este reconocimiento, este premio, y a dónde lo vais a lanzar? ¿Para dónde va a ir? Yo creo que la relación que tenemos con el hombre, y es la respuesta que iba a decir sobre las ONGs que tienen un tamaño más pequeño, se libra de forma coordinada entre actores. El riesgo de la atomización el hecho de tener muchas entidades es que no haya un esfuerzo consensuado hacia una misma dirección. Para nosotros este tipo de premio es fundamental porque efectivamente nos da muchísima legitimidad
empujar y para ser líderes efectivamente en crear este movimiento diciendo vamos en esta dirección y no queremos imponer nada a nadie, pero efectivamente marcar direcciones que luego para todas estas entidades, para que cada entidad no tenga que abrirse el camino, ¿no? Y que haya realmente una dirección bien marcada para que entre todos, la mano en la mano, podamos acabar con el hambre. Muchas gracias. Pues vamos con la última pregunta, que son casi las 5. Vamos con ella. Conchi nos dice, con toda la experiencia que tienen en el mundo, ¿podríamos decir que hay hambre también en España? Una pregunta, a ver, complicada, pero bueno, a ver qué nos responde Amador, por ejemplo. Gracias, Conchi. Una pregunta muy interesante y muy relevante. A mí yo diría que en España hay problemas alimentarios. Yo no me cuesta hablar de hambre, pero yo diría que, no sé, en la crisis del 2008, actualmente hay algunos datos incipientes, pero sí que en la crisis del 2008, cuando cogíamos la canasta de alimentos que monitorea el Ministerio de Agricultura, se observaba cómo había un aumento en la compra y en la ingesta de hidratos de carbono, de patatas, de pasta, donde se mantenía la ingesta calórica, la ingesta de 2.300, 2.500 kilocalorías, pero a base de hidrato de carbono, y en cambio había una reducción de la ingesta de proteínas, porque se consumía menos carne y menos pescado. Yo diría que el rostro, si tenemos que buscar un rostro del hambre en el entorno español, es un rostro más que tiene que ver con la malnutrición por exceso, ¿no? El 25% de la población infantil tiene sobrepeso o es obesa, y cuando miramos ese 25% de la población infantil, a qué percentil económico corresponde, pues se vincula directamente con el percentil con menos nivel educativo y con menos nivel adquisitivo. Pues precisamente esta última pregunta nos conecta con el encuentro de mañana. Ahora mismo se lo comentaré, pero antes quiero daros las gracias a todos. En primer lugar a Olivier y a Amador. Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre, y Amador Gómez, director de I+D+I de Acción contra el Hambre. Muchísimas gracias a los dos por vuestra participación en este encuentro y enhorabuena por el trabajo que desarrolláis y por este merecidísimo reconocimiento que sin duda ya tocaba que os llegase, ¿no? Este premio Luis Noé Fernández. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ti, Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro y por haber sido jurado un año más de nuestros premios. Un placer. Gracias. Para mí, como te comentaba al inicio, un placer compartir con vosotros, con los jurados, con los otros compañeros de primerísimo nivel con los que aprendo y bueno, pues modestamente intentamos contribuir a que el premio pues llegue a la mejor iniciativa posible en cada ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por acompañarnos un día más. Como les decía, el jueves, pasado mañana, tenemos el último encuentro de los premios Luis Noé Fernández y vamos a conocer mejor al galardonado de la categoría de nutrición, que precisamente nos va a hablar de obesidad infantil, que como le decía ahora Amador, estaba ya casi adelantando él la temática de ese encuentro, porque vamos a hablar de esa pandemia, que también es una pandemia, ¿no?, la obesidad, y que afecta al 25% de los niños de nuestro país y precisamente a los de contextos más vulnerables. Así que con el grupo GENUD, que ha sido el galardonado en esta categoría, vamos a desentrañar todo lo que hay detrás de la obesidad infantil. Les esperamos aquí, lo dicho, el jueves a las 4. Muchísimas gracias. Adiós.